tomar en cuenta. Yo sé que hay unas encuestas y hay estudios, como los que acabamos de ver, que marcan una tendencia, pero yo sí quisiera que maticemos un poco lo que nos dicen esas encuestas, porque yo creo que el 6 de diciembre puede haber más de un sorprendido. Puede haber más de un sorprendido. Y por otro lado, en el caso del chavismo, cuando murió Chávez, en una declaración yo decía que estando en vida Chávez, teníamos a Chávez y a los chavistas, el liderazgo de Chávez y quienes le seguían, y que el chavismo propiamente dicho había nacido con la muerte de Chávez, y que era un fenómeno político que nos iba a acompañar durante largo tiempo de nuestra historia. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero la política venezolana durante muchísimo tiempo iba a estar designada, determinada por la presencia del liderazgo de Chávez. Y yo creo que esa es una conclusión a la que podemos perfectamente llegar todavía a la luz del 6 de diciembre. Yo creo que no hemos superado como sociedad la dicotomía chavismo-antichavismo. Y eso es algo que bien vale la pena recoger. Pero en todo caso, yo recuerdo previamente ya Chávez se sabía, estaba muy enfermo, todavía no se podía predecir con exactitud el desenlace, pero se podía suponer, y mucha gente de la oposición, con la que conversé por esos días, me decía: Lionel, es técnicamente imposible que el chavismo gane las elecciones sin Chávez de candidato. O sea, como diciendo, una vez que Chávez no esté, la mesa está servida y se puede avanzar con un proyecto distinto. Después se dijo también en ese momento que los distintos sectores, facciones, tendencias dentro del chavismo iban a hacer que eso implosionara y que se saltara en dos o varios pedazos. Nada de eso ha sucedido, que ese es el otro elemento importante. Y creo que hay un tercer elemento que caracteriza el sector chavista a la luz de las elecciones, y es que las y los candidatos del chavismo resultaron electos de un proceso que, bueno, pues habrá quien pueda decir que la cifra que dio el PSV pueda estar abultada o lo que tú quieras, pero yo, por ejemplo, vi en el Valle, yo voto en el Valle, las colas de la gente, que así como, digamos, las colas de la gente con bolsas de mercado, o sea, de gente que se ve que fue el sábado o el domingo a hacer su cola de mercado y que estaba haciendo la cola después con sus bolsas allí, con sus cartones de leche y sus pacas de arroz para votar en las elecciones internas del PSV. Eso es un elemento interesante también de calcular, y que las cifras poco pueden decir, que es el elemento subjetivo que está presente en todo esto. Ciertamente hay un contexto de descontento social. Descontento social por lo que ha venido viviendo Venezuela, por la razón que sea. No voy a entrar aquí a ponderar si es que es una ineficacia o si es la guerra económica, por la razón que sea. Hay un contexto de malestar, porque la gente está haciendo cola para comprar comida, por los precios que están descontrolados. Y yo tengo que salir de aquí ahorita, y el sábado me enteré que tengo que meter pañales en el bachaqueo. pero una cosa es ese descontento social que luce a primera vista como una amenaza para el chavismo, una amenaza cierta, tal vez la amenaza más importante que ha tenido en todo este tiempo, tanto en el tiempo de la vida de Chávez como después de muerto el presidente Chávez, de pasar a ser minoría, como también luce como una oportunidad para la oposición. Esta coyuntura de descontento luce como una potencial oportunidad para la oposición. Desde el punto de vista del chavismo, creo que la amenaza más grande que tiene es la migración, la abstención o el sufragio por tercerías del chavismo intermedio. Ayer conversaba con ayer en la noche, que ha votado sistemáticamente por el chavismo todo este tiempo, pero me dijo: Lionel, esta vez yo no. Y bueno, ¿y qué vas a hacer tú? Bueno, yo estoy viendo, a ver, hay un partido que se llama Nuvipa, que no sé ni quiénes son, pero a mí me agrada. O sea, ese voto, que yo creo, y me corrigen mis amigos, que es en definitiva el que decide al final las elecciones. Porque bueno, tú tienes un hemisferio y tú diriges un mensaje al extremo,
y convocas al extremo a una campaña y solo con el extremo es muy difícil que puedas alcanzar el triunfo electoral. Incluso el propio Chávez, estando en vida, la campaña, a pesar de que la reforma, o además que la reforma fue una reforma constitucional, la del 2007, muy difícil de explicar, una cosa complejísima que luego la Asamblea Nacional complejizó aún más. Pero yo recuerdo que esa campaña electoral fue, como campaña del propio Chávez, muy mala, porque fue dirigida al extremo, al chavismo de uña en el rabo, pues. Al punto que esa campaña la cerró Chávez con una llamada a la hojilla. El resultado fue ese, que votó por él la gente que daba la vida por él, los 4,5 millones de venezolanos. El centro político, que fue lo que lo reeligió como presidente, se abstuvo de votar. Entonces, con el centro, el que captura el centro, tal y como lo veo yo, es el que logra ganar las elecciones. Creo que el chavismo corre con el peligro en esta oportunidad de ver lesionado ese centro político. Y pareciera que la coyuntura luce también como una coyuntura de oportunidad para la oposición. Pero, y esta es una idea que les quiero dejar, tal vez la idea central de mi exposición, ese descontento social que existe, que está allí, en cifras, es objetivo, pues verificable, no necesariamente se puede traducir o se deba traducir en una intención de voto a favor de la oposición. O por lo menos no de toda la gente que está descontenta. Yo creo que allí hay una variedad. Y hay una variedad porque yo creo que en la coyuntura electoral pareciera más bien, si me equivoco, pues bueno, no tengo ningún problema en venir después a decir me equivoqué, pero pareciera más bien una coyuntura electoral de transición. Está verificándose un divorcio, eso es cierto, de la gente, de la mayoría de la gente, de ese centro político, sobre todo del chavismo. No la veo, es decir, yo estoy molesto, estoy bastante disgustado porque tengo 4 horas de cola por 2 pollos y 2 cartones de leche. Pero ¿quién me va a salvar? Me va a salvar Chugo, para ponerle un nombre. Henry Ramos, que venga y me salve. Yo no lo veo. No lo veo así. Entonces tal vez caigamos en el error de cálculo de ponderar ese descontento social o transformar ese descontento social en descontento político y en intención de voto. Creo que son dos cosas distintas. Bueno, finalmente, pues ya creo que el tiempo se me fue hace rato. Yo creo que hay dos retos fundamentales, uno para el chavismo y otro para la oposición. El reto del chavismo es tratar de persuadir a ese sector, a ese chavismo intermedio, de que no se abstenga y de que no vote por tercerías, ni que vaya, por supuesto, mucho menos a votar por la oposición. Creo que ese es el reto fundamental del chavismo, y creo que a eso se está apostando justamente con esta fase final de la campaña, con el tipo de mensaje que se está emitiendo en la fase final de la campaña. Y creo que el reto de la oposición, en este caso, sigue siendo tratar de despertar una emocionalidad distinta a la del antichavismo. Y voy a cerrar con un ejemplo. Aquí yo más o menos me hice unos vaticinios de por dónde pueden ir los resultados, pero eso lo podemos lanzar después. Pero hay mucha gente que le gusta este ejemplo, a propósito de la coyuntura. Macri, el presidente electo Macri en Argentina, no se dedicó durante la campaña electoral, especialmente después de la primera vuelta, a polemizar con el peronismo ni con el kirchnerismo. Incluso dijo muchas veces: lo bueno de este gobierno lo vamos a dejar. Lo bueno de este gobierno no lo vamos a tocar. ¿Cuál fue su mensaje? Pobreza cero, la gestión pública, lucha contra la corrupción. Y no se metió, trascendió el antiperonismo, el antikirchnerismo, y supo hacer un mensaje que en segunda vuelta capturó a ese centro político que evidentemente estaba descontento con el kirchnerismo, pero que no veía de pronto o no vio en la primera vuelta al señor Macri como alternativa.